dentro de 20 segundos. Feliz día, gente hermosa, ¿cómo están todos? Espero que todos estén muy bien. A ver que no necesito estos audífonos. Espero que todos estén excelentes. Estamos hoy en nuestra sesión número 2 y pues bueno, para quienes están apenas incorporándose, mi nombre es Jocelyn Quintero. Por aquí nos dicen, la sesión 1 estuvo genial, qué bueno. Sandra no conoce dónde está la sesión 1, bueno, creo que ya lo vio. Maravilloso. Voy leyendo. Tenemos a Juanita, muchísimas gracias, fue muy enriquecedora la información. Déjame ver si puedo compartir los nombres. A ver, nos dice, fue muy enriquecedora la información compartida para aprovecharla al máximo, aplicando lo aprendido. Así es, muy bien, es hora de romper paradigmas, queridísima Juanita. Nos dice Erly, muchas gracias, buena información para reflexionar, excelente los libros recomendados. Muy bien, gracias Erly, qué bueno que te estás aprovechando la información. Quien no ha recibido la lista de los libros es porque no forma parte del curso, es decir, no se ha registrado. A lo mejor está viendo esta sesión en vivo, pero no está registrado en el curso. Eso es un obsequio especial para quienes están dentro del curso como registrados. Bien, nos dice Guillermina, nos dice, para ver, no, ya va, espérate que se me fue por aquí. Nos dice Guillermina, estoy atenta. Violeta nos dice, voy casi llegando al trabajo, pero en lo que voy en el camión me conecto unos minutos. Súper, genial, Violeta. Bien, nos dice Ludi, quiero hacer parte del grupo de estudio. Bueno, eso lo vamos a tener al final, ¿ok? Porque muchas veces, y eso es parte de lo que vamos a ver ahorita, todavía vivimos en una vida ansiosa y les voy a compartir, por ejemplo, lo que sucedió con la grabación de la sesión 1. Las personas que recibieron la grabación de la sesión 1, unos por alguna razón se les quedaba pegado el video y otros decidieron no esperar que el video se destrancara, sino bajar el audio, porque era más rápido. Sucedió algo bien interesante, ¿no? Y es que cuando ustedes comienzan en estas sesiones, yo siempre les digo, comenzamos dentro de 30 segundos. Generalmente en ese momento yo estoy chequeando que la transmisión esté corriendo bien, por eso dejo 30 segundos de espacio. Y además para que cada uno vaya entrando, Facebook les vaya avisando, es decir, existe toda una razón por la cual esto se toma un cierto tiempo. Sorprendida yo, pensando que eso era, porque claro, estoy pensando en que todo el mundo se está sentando, está disponiendo y se está ordenando para empezar la sesión, pues resulta que quienes han escuchado la sesión y aunque escuchan, que no es que escuchan, oyen que se dice que comenzamos dentro de 20 segundos, algunas personas no esperaron los 20 segundos. Enviaron un mensaje al grupo y dijeron que no se escucha. Es decir, ni siquiera 20 segundos tenemos para decir, ok, son 20 segundos, voy a esperar 20 segundos porque ya va a empezar la sesión. A lo mejor se puede tomar 25, a lo mejor se puede tomar 30 segundos, pero son segundos. Entonces, eso también habla mucho del estilo de vida que cada uno se está llevando en su día a día. Si nosotros primero no podemos escuchar cuando se da una instrucción, y les puedo contar otra, les puedo dar otra. Cuando se registran al programa, ahí aparece, los que llenaron el formulario dice, coloca tu primer nombre y ponemos un ejemplo, creo que dice ejemplo Carolina. Y luego dice, coloca tu email. Ha sido muy interesante ver que existe una proporción
más o menos representativa de personas que están poniendo su nombre, su segundo nombre, su primer apellido, su segundo apellido, cuando la instrucción es clara. Es coloca tu primer nombre y se pone un ejemplo. Entonces creo que esos son, para mí, entre el ejercicio de llenar el formulario, colocar tu primer nombre y tu correo, y lo otro es una instrucción en audio que dice, comenzamos dentro de 20 segundos y que no podemos esperar ni siquiera 5 para decir que no se escucha. Esos son, o ni siquiera que no se escucha, sino que no se oye nada. Es decir, ni siquiera bajamos un poquito más, ni siquiera esperamos, ni siquiera nos quedamos ahí, porque si el audio dice que dura 1 hora y pico, por lo menos yo debería de déjame irme hasta la mitad, a ver si es que es un tema del inicio o sencillamente lo vuelvo a empezar y digo, a ver, ¿cuál es la instrucción que no estoy siguiendo? Entonces, todas esas son esos pequeños elementos que a mí me van diciendo dónde está cada quien. Hay otros elementos como, por ejemplo, por Messenger está, se prueba, porque además estas son cosas que nosotros le probamos antes de enviarlas, se prueba ¿cómo se llama? Se les envía un mensaje por los que pidieron notificaciones por Messenger que tiene un botón abajo. O sea, sale la información y te dice, haz clic en el botón rojo que está abajo y aparece una manito así que señala. Y es interesante que también he recibido mensajes de gente que dice, ¿dónde le doy? No lo veo. Es decir, el texto botón rojo, clic, no lo estamos procesando. Entonces, todo eso son formas en las que nosotros estamos, y esto es importante, estamos sobreviviendo. ¿Cómo sé yo que una persona está en un estado de sobrevivencia? No porque su cuenta esté en cero, ni siquiera porque su cuenta no tenga dinero, ni siquiera porque tenga deudas, sino porque la persona no tiene capacidad de parar. Es decir, vive en un constante hacer, vive en una constante prisa, vive en una constante ansiedad. Eso es un cerebro, es un ser que está en constante sobrevivencia. Y les puedo decir, por ejemplo, Cenemic, que es nuestro conejillo de Indias aquí para tomar estas temáticas. Qué bueno que Cenemic está aquí. Bueno, a Cenemic no lo puedo tomar como conejillo de Indias para el tema de los botones, porque Cenemic es consultor igual que yo y creo que él y yo tenemos esos sentimientos en común, como consultores. Cuando nosotros diseñamos cosas, Cenemic es colega mío de mi vida como consultor de sistemas financieros para empresas multinacionales, y eso se ve también en el mundo del empleo. Una de las cosas más difíciles que hay cuando se hace un cambio de un sistema en una empresa es la renuencia, el rechazo y la aversión, hasta el odio y hasta el resentimiento que un empleado pueda tener con respecto a un sistema. Y, y la razón es muy clara. Primero, tengo la sensación como empleado que el sistema me va a sustituir. Y eso es parte de lo que vamos a hablar. Y lo segundo es que si yo no hago las cosas a la velocidad a la que las estaba acostumbrada a hacer, entonces las estoy haciendo mal. Entonces se van haciendo, nos vamos inclusive haciendo enemigos de aquello que de alguna otra forma nos viene a ayudar. Y nosotros lo vemos. Dentro del proceso de instalación de un sistema, yo les voy a decir, lo más difícil es, en primer lugar, que un empleado te diga qué es lo que hace y cómo lo hace para tú poder más o menos diseñar a nivel de sistema cómo se puede hacer. Y lo segundo es ¿cómo es que, como dice aquí, la humildad para aprender algo nuevo?
Entonces, yo les puedo decir, en mi experiencia, a mí me ha tocado trabajar en empresas donde me contratan para decidir quién se queda y quién se va según esté listo o no esté listo para el nuevo sistema que se está implementando. He visto empresas que han invertido millonadas en instalar sistemas que los empleados lo han boicoteado porque tienen la idea de que solo ellos saben cómo se hacen las cosas. Entonces, claro, tener un sistema que te sustituya es como que si tu valor dentro de la empresa se pierde. Entonces, eso lo tenemos en las empresas y eso lo tenemos también nosotros dentro de las familias. Lo tenemos inclusive en casa. ¿Cómo lo voy viendo yo? Bueno, fíjate, hay ciertas cosas, ahorita nosotros vamos a hablar del tema de valorar lo femenino, pero creo que también lo podemos observar ¿cómo se llama? En la dinámica, esa es la palabra, en la dinámica hombre-mujer, ¿no? Una de las primeras cosas que veo es que en las empresas, y esto creo que es una cosa que deberían de tomarlo todos y revisarlo, a nivel empresarial, quien gana más no necesariamente es quien trabaja más. Y eso es un punto importante a observar. Ni es el que trabaja más, ni es el que estudió más, ni es el que ni siquiera, inclusive ni siquiera el que llega primero o el que se va de último. Es decir, no existe relación directa entre hacer más y ganar más, hacer, ¿cómo es que? Trabajar más o llegar más temprano. Es decir, no existe relación directa con eso. De hecho, hay algo que te lo puedes ver en el mundo empresarial, que es eso que nosotros llamamos la envidia, ¿no? ¿De dónde viene la envidia? ¿De dónde viene el resentimiento? ¿De dónde viene esta idea de que el otro, cómo es posible que el otro gane más? ¿O cómo es posible que al otro lo valoren más? ¿O cómo es posible que fulano o sutano lo aprecien más? La primera cosa que nos cae a nosotros es o la envidia o el resentimiento. Es decir, me da envidia esa persona, porque en el fondo quisiera ser como esa persona. Y aunque inicialmente parece una crítica, en realidad es el resentimiento del esfuerzo titánico que yo estoy haciendo y que puedo ver en el otro la retribución de lo que yo siento que no estoy recibiendo. Y fíjate que por aquí me voy entre varias cosas, entre lo que veo, lo que siento, no lo que es. Ese es el punto. No es lo que es, sino lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo percibo. Y entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que empezar a preguntarnos. Es decir, ¿hacer tanto realmente me da valor? ¿Dónde está el valor de lo que yo tengo para aportar dentro de un entorno? ¿Qué es valor? Muchas personas ni siquiera saben qué es valor. Dentro del mundo del emprendimiento y dentro del mundo de los negocios, yo siempre hablo del término valor agregado. ¿Cuál es el valor que tú estás agregando dentro de esta actividad? ¿Cuál es el valor que tú estás agregando dentro de este mercado? ¿Cuál es el valor que tú estás agregando dentro de esta familia? ¿Cuál es el valor que tú estás agregando dentro de esta empresa? Y es bastante revelador darme cuenta de que esa palabra pareciera que no está codificada en el diccionario de la gente. La gente no sabe ni siquiera cuáles son los elementos que los hace valiosos. Un caso típico, por ejemplo, sigo con el ejercicio a nivel profesional porque ahí como que todos nos vamos dando cuenta, después me regreso a otras áreas de la vida. Una de los elementos donde yo también lo puedo ver con mucha facilidad es en cómo nosotros preparamos nuestras propias hojas de vida, nuestros currículums. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué escribimos? ¿Cómo nosotros vemos nuestros logros? ¿Cómo nosotros vamos haciendo un balance? Fíjense que ya estoy empezando a meter ciertas palabras.
cómo yo puedo ir empezando a hacer un balance de los logros que he tenido y además saber en qué punto estoy con respecto a dónde quiero ir para luego seguir avanzando. Fíjense, esto no existe en la mayoría de las personas. Y esto es una de las cosas más femeninas que hay. ¿Por qué? Porque todo va por un equilibrio entre un aparente hacer o un hacer, más que un aparente, un hacer y un aparente no hacer. Ese equilibrio entre hacer y un aparente no hacer es lo que le da sentido a lo que nosotros hacemos. De hecho, la productividad concebida en su elemento más puro es un balance. Es decir, la productividad no es hacer un montón de cosas, es saber que tengo que dejar de hacer. Por ahí empiezan los primeros elementos de la productividad. ¿Por qué? Porque una persona que necesita apoyo para ser productiva es una persona que está desbordada, es una persona que está haciendo demasiado, es una persona que está agotada y que no está obteniendo lo que desea. Entonces, es ahí donde te das cuenta. No es porque la persona no está haciendo, es porque la persona está haciendo demasiado y se está sintiendo, siente que esto no es suficiente o que esto no está retribuyendo todo el esfuerzo que esto requiere. Entonces, eso es lo primero. Fíjense, nosotros tenemos la idea de que solamente podemos ser productivos si nosotros hacemos. Bueno, fíjense, por ejemplo, en el caso de la mujer, hay un problema, literalmente es un problema de salud pública en el mundo corporativo, y es la mujer masculinizada no incorpora lo femenino en su vida laboral. ¿Y qué es lo femenino en su vida laboral? Es el disfrutar, son los descansos, son esos breaks, esos momentos de descanso, son esas horas de almuerzo o la comida, la hora de la comida. A mí a veces me sorprende que queremos inclusive ser productivos en la hora de la comida. Yo fui a mis 18 años productiva en horas de la comida, es verdad, pero lo fui solamente por un año y medio, porque yo estudiaba inglés a mediodía. Entonces, yo trabajaba todo el día, a mediodía estudiaba inglés y en la noche me iba para la universidad. Entonces, pero estamos hablando de que eso fue año y medio. Cuando ya tú tienes 15 años, 20 años, 35 años, comiendo mientras haces otra cosa, no parando para nada, salir corriendo de un punto a otro, estar constantemente en una lucha, evidentemente eso se te va a convertir en algo que químicamente el hombre, por ciertos elementos neuroquímicos en su cuerpo, puede gestionar mejor que una mujer. Y uno de los graves problemas que hay en el mundo corporativo de esas mujeres que viven en esta lucha eterna, porque todavía no saben qué es lo que tienen que dejar de hacer y lo quieren hacer todo, es algo que se llama el agotamiento crónico o en inglés se llama burnout. Literalmente, una mujer con burnout es una mujer que no se valora, porque tiene que hacer tanto para sentirse valorada que nunca ha dicho que no, no sabe poner límites, no sabe descansar, no sabe identificar exactamente dónde tiene que parar, no sabe crear esos balances, no sabe descansar, no sabe tener una vida de disfrute y evidentemente esa es una mujer que termina desequilibrada totalmente. ¿Por qué? Porque vive en un constante hacer, 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 hacer. Porque tiene la idea de que mientras más haga, más la van a valorar. Cuando en realidad es todo lo contrario. Mientras más equilibrados sean sus hacer y dejar de hacer, que a veces para mí, yo siempre digo, es hacer y dejar hacer, porque muchas veces hay que delegar, por ejemplo, el tema de delegar, que es un tema muy conflictivo para muchas mujeres dentro de casa y sí, para muchas mujeres, el delegar dentro de casa
es como que si ella fuera inútil, es decir, está la sensación de que yo no voy a ser una inútil, entonces yo tengo que vivir haciendo constantemente. Entonces, ese es un tipo de cosas que no son, no se hablan. Y obvio, al no hablarse de esos temas, eh, y lo peor de todo es, y aquí viene el tema, muchos tienen la idea de que no, es que de esto no se habla porque esto no es productivo. Bueno, realmente se han hecho muchísimos estudios donde se llega a la conclusión de que el equilibrio entre hacer y dejar de hacer, es decir, la productividad por ciertos bloques, más ciertos periodos de descanso, creo que es algo así, 45 minutos de actividad, 15 minutos de descanso, va haciendo un balance en nuestra vida productiva. Si nosotros llevamos más de 45 minutos sentados en un lugar, nosotros ya estamos alterando nuestra propia capacidad de ser productivos. Y esto, fíjense, hay tribus donde el trabajo, eso que le llamamos trabajo, es decir, generarme el sustento, que en realidad ese debería ser la finalidad del trabajo, generarme el sustento es de 1 hora diaria. Es decir, el tiempo que yo me dedico en esas tribus primitivas, el tiempo que yo me dedico a generarme el sustento es de 1 hora al día. Y el resto de las 23 horas que quedan del día son para disfrutar, para descansar, para jugar, para nutrirme, para socializar. Es decir, doy otros espacios a mi vida. Y eso es lo que sucede, ojo, repito, en esa tribu. La verdad, en el año 1930, hace exactamente, bueno, hace casi 90 años, hubo un economista que había predicho que en realidad el ser humano iba a alcanzar un tope, una cúspide en la satisfacción de sus necesidades, tal que con 4 horas de trabajo iba a poder mantenerse su estilo de vida. Es decir, imagínate tú, en el año 1930 ya se dijo, mira, ¿sabes qué? En la medida en la que vamos, en el desarrollo de la tecnología, en la productividad y en la capacidad en la que nosotros vivimos hoy en día, yo pienso que, bueno, de aquí, si cada vez existen más formas de facilitarle el trabajo al ser humano, si el ser humano, ponte que en el año 1930 trabajara 10 horas o 12 horas diarias, decían, bueno, de aquí a dentro de 100 años, ya el ser humano con 4 horas de trabajo, es decir, si el ser humano se enfoca en disminuir las horas de trabajo, manteniendo el mismo nivel de vida, de aquí a 100 años, pues podrá trabajar 4 horas y realmente proveerse un estilo de vida. Eso se dijo en el año 1930. Fíjense qué interesante que nosotros ya casi faltan 10 años para que nosotros lleguemos hasta allí. El computador se recalentó. Déjame ponerle el ventilador para que no nos enloquezca. Y fíjense que eso fue hace exactamente 90 años, ya vamos para 100 años de que se dijo eso, y nosotros no estamos por ahí, pero ni de cerca. La pregunta es, ¿por qué nosotros, teniendo tantas posibilidades, acceso a tantas cosas, e inclusive acceso a cosas que nosotros no tenemos por qué pagar? Por ejemplo, este es un curso gratis, es decir, a ninguno de ustedes realmente le está costando monetariamente algo, sí hay un costo asociado que, que es de tiempo, obviamente. Hay quienes están multitasking, es decir, hay quienes están atendiendo su trabajo y están en este momento escuchándonos. Pues obviamente para la pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿cómo es posible que con tantas cosas que hay a la orden de nuestra tranquilidad y nuestra disfrute, nosotros todavía estamos trabajando como que si estuviéramos en el año 1930 y todavía nos quejamos de que no tenemos suficiente y todavía seguimos queriendo seguimos con la idea de que tener más es lo que nos va a dar nosotros eso que nosotros estamos buscando. Entonces, este tipo de cosas, es decir, estos equilibrios, el equilibrio entre saber qué hacer y saber qué dejar de hacer, y de hecho eso lo puedo traspolar, lo recuerdo que en algún momento se lo leía a un psicólogo en mi país, en Venezuela,
que decía, la mujer inteligente es la que sabe administrar sus presencias y sus ausencias en la pareja. Y para mí fue justamente entender esos equilibrios. Es decir, nosotros queremos, en el caso de la mujer asocia la pareja per se como un estado de yo tengo que estar contigo las 24 horas del día, cuando en realidad es la ausencia, el manejo de la ausencia lo que genera el equilibrio. Entonces, bueno, ¿en qué otras áreas existe eso? Bueno, yo les puedo decir, ¿en qué otras áreas existe el tema? Bueno, existe, por ejemplo, voy tomando aquí algunos temas. Fíjense, por ejemplo, existe en lo que hoy en día se llama el ayuno. A nivel del sistema corporal, el sistema corporal se limpia, el sistema corporal se equilibra cuando nosotros estamos en ayuno. Por eso es tan importante que nosotros comamos lo más tardar a las 7, 8 de la noche y que nosotros desayunemos, no sé, ponte a las 10 de la mañana. Es decir, de manera de que exista un tiempo prudencial que le permita al organismo que éste pueda limpiarse, es decir, que genere ese equilibrio. Ese es un equilibrio que nadie respeta. Y al no respetarlo, pues obviamente el mismo sistema empieza a colapsar y generar sus enfermedades degenerativas, sus enfermedades crónicas y todo eso. Que bueno, si alguno de ustedes ha estado en el curso del poder de sanar con el doctor Efraín Hoffman, seguramente lo habrán visto. Es decir, esos espacios de aparente no hacer nada son los espacios más importantes que existen para gestionar el equilibrio. Pero bueno, ¿en qué otro lugar existe? Fíjense, por ejemplo, en el mundo productivo, en el mundo productivo, no, en el mundo industrial. En el mundo industrial, una de las cosas más importantes para poder generarle una larga vida o poder garantizar la vida útil de una maquinaria no es el que la maquinaria trabaje 24/7. Es la planificación del mantenimiento productivo. ¿Por qué? Porque ya se sabe en el mundo industrial que lo más costoso que puede haber para una empresa es que una maquinaria que forma parte de un hilo productivo, que una maquinaria se dañe. Entonces, el dañarse dentro de un proceso productivo, ese daño genera que todo el sistema se paralice. Entonces, por ello, el costo de esa parálisis obligada, por decirlo así, que es lo que luego se le llama el mantenimiento correctivo. Es decir, la pieza se dañó o la maquinaria se dañó, hay que parar de golpe toda la producción y entonces hacer el ajuste, cambiar la pieza o lo que sea, eso sale muy caro dentro del mundo industrial. Entonces, ¿qué es lo que se incorpora? Existe toda una agenda de mantenimientos preventivos. Los mantenimientos preventivos es lo que hace que el sistema funcione al máximo todo el tiempo. Eso nosotros no lo hacemos. ¿Quiénes de ustedes le hacen a su maquinaria personal, llámenle las relaciones, llámenle su trabajo, llámenles la familia, llámenles lo que sea en las otras áreas de su vida? ¿Cuántos de ustedes le hacen un mantenimiento preventivo a esas otras áreas de su vida? Bueno, muy probablemente le hacemos muy poco. Es decir, nosotros nos damos cuenta de que la relación no funciona cuando ya la persona o fue infiel o ya se fue. Que después decimos, ¿pero qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y qué sucedió? Bueno, porque nunca hicimos un mantenimiento preventivo, entonces obviamente nos tenemos que ir a un mantenimiento correctivo. ¿Y cuál es el mantenimiento correctivo? Bueno, ver cómo detengo el caos, porque además el caos se me va haciendo una cadena que va trastocando las otras áreas de mi vida. Yo, como un sistema, empiezo a ver cómo se afecta todo lo demás dentro de mi vida. Ese es una de las áreas. En el mundo laboral, fíjate, cuando yo no hago un mantenimiento preventivo, ¿y qué es un mantenimiento preventivo dentro del área laboral? Bueno, es el saber dónde estoy, cómo me siento con este empleo, si este empleo me satisface, si no me satisface, si es momento de hacer un cambio o si es momento, mira, inclusive hasta de pedir una promoción. Si es momento de decir, es hora de salir de esta empresa porque esta empresa está exigiendo más de mí de lo que yo puedo dar, e inclusive el mantenimiento preventivo puede pasar por, mira, me voy a tomar el placer, no la obligación ni el deber, sino el placer
de aprender un idioma nuevo, de incluir otro tema, ¿cómo es que? Otro estudio dentro de mi perfil personal e inclusive el actualizar mi hoja de vida. Todo ese tipo de cosas nosotros no lo hacemos. Quienes en algún momento se han quedado sin empleo sabrán que lo primero que desempolvan, es decir, desempolvan, no es que lo tenían ahí a la mano, desempolvan literalmente. Las personas que se quedan sin trabajo tienen que desempolvar su currículum, es decir, nunca se le hizo un mantenimiento preventivo a su vida laboral. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que tienen que agarrar? Tienen que empezar a agarrar los pedazos de lo que no está, lo que quedó, como que todo lo que quedó en total caos. Eh, entonces, ese tipo de cosas están allí. Por ejemplo, fíjense, en el caso, de, ¿qué otras cosas? En el caso familiar, esta es la típica del caso familiar. Cuando nosotros nos vamos dando cuenta de que es hora de hacer una pausa o de que es hora de revisar. Bueno, cuando nosotros no tenemos límites con respecto a nuestra vida familiar, es decir, nosotros literalmente nos cargamos la familia y la trabajamos 24 horas. Eso sucede, por ejemplo, no sé si les ha pasado o si conocen a alguien que cuando la saludas o lo saludas, la persona tú le preguntas, oye, ¿cómo estás? Y la persona te empieza a decir, bien, los hijos bien, mi pareja está perfecta, están todos chéveres, a mi pareja le dieron un trabajo nuevo, los niños, bueno, ya uno pasó para primer grado y el otro ya empezó la secundaria. Esa persona se está cargando emocionalmente a la familia, pero se olvidó de sí misma totalmente. ¿Por qué? Porque su autorrealización está basada en lo externo. Es decir, yo estoy bien si mi pareja está bien. Yo estoy bien si a mis hijos les va bien. Entonces termino yo como viviendo mi vida en función de los logros, de las satisfacciones y del progreso de los demás. Esas es luego las familias que por alguna razón, obviamente, si mi satisfacción depende del progreso profesional de mi pareja, es porque yo no tengo ningún tipo de satisfacción en mi propia vida. Es decir, yo vivo para los demás, literalmente, vivo para los demás. Estaré bien cuando todos estén bien y me sentiré mal cuando alguno, ni siquiera todos, cuando alguno tenga algún problema. Entonces es como que me cargo. Es decir, volvemos otra vez, eso sucede en el mundo laboral, sucede en el mundo familiar, sucede inclusive en el mundo de las amistades. Hay amistades que literalmente se cargan con todo. Es ese tipo de personas que nunca te sabe decir no y nunca te sabe poner límites en su propia vida. Que de entrada pareciera que tú dices, wow, fulanito es súper noble, súper leal, siempre está allí. Y la pregunta es, ¿pero para quién? Porque para sí no. Cada vez que yo estoy para todo el mundo es porque yo no estoy para mí. Esa es una cosa bien interesante que tenemos que ver. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos, obviamente, en esa idea del, fíjense, por ejemplo, volvemos otra vez al tema, la esencia de me valoro por lo que hago? Bueno, una de las primeras cosas es, si tú te valoras por lo que haces, el día que ese algo, es decir, el día que estés sin hacer ese algo, vas a sentir que tu valor se fue, que es lo que suele pasar con muchas personas. Y lo otro es que, bueno, son personas que están constantemente agotadas, están constantemente estresadas, no tienen tiempo para nada, no son capaces de parar, no son capaces de tomarse un día, no son capaces de tomarse un espacio, lo ven como que eso es una pérdida de tiempo. Fíjate, el descansar, es decir, es lo femenino, que es de lo que estamos hablando, que es el equilibrio de eso que estamos hablando, siempre se ve como una pérdida.
siempre, siempre se ve como una pérdida. Una, una persona que esté en casa, y vamos ahora al tema económico, una persona que esté en casa se tiene esta idea de que no hace nada. Y no solamente que no hace nada, sino que si además esta persona tiene un problema de autovaloración, va a sentirse sin derecho ante los ingresos de la familia y se va a sentir culpable si en algún momento se incluye dentro del presupuesto. Con las mujeres que están en casa, vámonos bueno, que pueden ser hombres, a ver, que hay casos donde puede ser la mujer la que esté trabajando y el hombre es el que esté en casa. Pero generalmente esa persona tiene la sensación de que no está haciendo nada. Es que no, yo no hago nada. No, esa persona sí hace. Y de hecho, fíjense que uno de los temas que está allí es qué es lo que hace que esa persona sienta que no está haciendo nada. O peor aún, que la otra persona perciba que no está haciendo nada. Bueno, primero porque la otra persona, la persona que se supone que está haciendo, viene de un sistema, en primer lugar, donde solo lo que se hace es lo que se vale. Y lo segundo es, no hay un acuerdo de pareja en función a quién va a hacer qué. Y como no está verbalizado, es decir, no hay un acuerdo, no hay una negociación, evidentemente para la persona todo lo que es tácito es como que si no existiera, porque no lo puede valorar. Entonces, eso. Lo segundo es que económicamente, como no existen variables económicas de las actividades domésticas, como no existen variables económicas que sostengan ese no hacer, entonces evidentemente es como que si no existiera. Pero fíjate que ahí hay algo que es el que a nivel impositivo, cuando en una familia, es decir, cuando estás en una pareja, tienes una constitución legal de pareja, ya sea porque viven juntos o ya sea porque están casados, impositivamente a nivel de impuestos, si alguno de ellos no está trabajando, ese es un deducible, eso se deduce. Es lo que se le llama la deducción de impuestos, es decir, que pagas menos impuestos por lo que se le llama carga familiar. Es decir, porque esta persona, como es la que genera los ingresos, que fíjate que diferente es el valor, pero como esta persona es la que genera los ingresos, si esta persona de repente vive con otra o tienen dos hijos o lo que sea, que son menores de edad, todos ellos forman parte de lo que es la carga familiar. Y eso se convierte en una deducción de impuestos. Es decir, que no es verdad que tú no estás haciendo nada. De hecho, fíjense, les puedo decir que uno de los conflictos más grandes que yo me he conseguido viviendo aquí en Europa es como el tema de los impuestos es tan importante y tiene tanta relevancia y porque obviamente se paga mucho. Aquí se pueden pagar hasta 50% de impuestos. Puede pagar una persona aquí, por ejemplo, en Bélgica, donde yo vivo. Evidentemente, esas deducciones que se generan son súper valiosas. ¿Por qué? Bueno, creo que hay algo así como una persona que no es la principal productora, por ejemplo, en una familia donde hay una pareja y tienes una persona que es la que trae como los ingresos principales, la segunda puede tener ingresos, creo que es hasta de 3.000 euros antes de que sobre esa cantidad se pague impuestos. Y sin embargo, sigue siendo como diría, sigue siendo un escudo fiscal, diría yo, una deducción. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros no las sabemos. Y como no las sabemos, porque nosotros queremos mantenernos alejados del tema, sobre todo del tema dinero, porque bueno, porque si mi pareja es la que produce, yo mejor me mantengo al margen, no le toco eso, no me entero, aunque igualmente, si por alguna razón esa persona pide un crédito, yo tengo que firmarlo, pero para firmar el crédito sí estoy ahí, pero no para ver, pero no para saber cuánto
es el ingreso o los impuestos que se pagan, nosotros terminamos muy diluidos porque como somos lo que no hacemos, entonces vivimos el no hacer de una manera desbalanceada. Entonces, eso es parte de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Nos dice Claudia que en México no es así. Bueno, no sé qué será, no sé a qué llamamos no es así que. En el caso de las deducciones familiares, sí, eso es porque eso es parte de una normativa legal a nivel mundial. Es decir, eso sucede en Venezuela, sucede en México y sucede en Europa y sucede en todas partes. Es importante que cada quien, y creo que esta puede ser una buena tareita que se lleven cada uno, que cada uno averigüe en las declaraciones de impuestos de sus propios países cómo funciona el tema de las deducciones por carga familiar. Averígüenlo. Esa se las voy a dejar de tarea. Entonces, bueno, eso es lo primero. Es decir, económicamente existe algún tipo de protección legal, de protección económica, de hecho, vía deducción de impuestos. Sin embargo, nosotros, al no ser partícipes en ello, porque tenemos la sensación de que como no hacemos nada, no podemos inmiscuirnos en eso, o no es un asunto, o no es un asunto de mi incumbencia, o yo estoy aquí como una carga, literalmente a veces nos sentimos como una carga, entonces pareciera que nosotros no hacemos absolutamente nada. Entonces, por ahí viene el tema del valor. Nosotros no podemos entender el valor que aportamos porque sencillamente nosotros, no el otro, nosotros tenemos la idea de que solamente valemos si hacemos, de que solamente valemos si nosotros ganamos, de que solamente valemos si alguien nos lo paga. Entonces, eso es lo primero. Lo femenino es un equilibrio de lo otro, ¿ok? Entonces, obviamente, esos espacios también son importantes tomarlos en cuenta. Entonces, bueno, ya por ahí lo hemos visto económicamente, eso también está allí. Esa probablemente sea una de las razones principales por las cuales muchas madres hayan preparado a sus hijas para ser independientes económicamente hablando, es decir, para que tengan su propio empleo y tengan sus propios ingresos, porque seguramente ellas no se sintieron nunca bien con el hecho de no generar ingresos, porque también tenían esa idea. Acuérdense, vuelvo y les repito, no existen variables macroeconómicas que midan el nivel de aporte de lo que no genera ingresos. Entonces, es lo que tenemos que empezar a chequear en nosotros. Ok, veamos, otro punto importante. Tenemos por aquí, déjame ver los comentarios, dice Ángela, lean las letras pequeñas, así es. Nos dice Arminda, como una carga, fue un momento de mi vida, era como una carga, no valemos si ganamos, si alguien nos lo paga. Sí, así es, así es. Entonces, bueno, Claudia dice, me queda de tarea, qué bueno. Lina dice, no, en el tema de México no es así en México. Chévere. Queridísima Lina, voy a preguntarle, hay una persona dentro de la, Lina dice, sí, es así, pero hay otras estrategias para deducir gastos familiares. Bueno, igual yo le voy a preguntar, yo tengo dentro de la comunidad hay una persona que trabaja en el SAT y justamente trabaja en la parte de recaudaciones. Suele ser ¿cómo es que? Mi fiscal de cabecera. Así que ya le iremos preguntando en el caso de México. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando yo vivo? Volvemos otra vez. ¿Qué pasa cuando yo vivo, cuando yo me siento dentro de un sistema donde por el solo hecho de no generar ingresos o por el solo hecho de no hacer, yo me siento desvalorizado? Bueno, yo entro en una ansiedad. Primero, por un lado, entro en una parálisis. Entro entonces en la parálisis del desmerecimiento.
Entonces, no merezco porque yo no hago, no merezco porque yo no gano, no merezco por X cantidad de cosas. De hecho, eso está tan entendido y tan comprendido que existen dos mecanismos principales para manipular, en este caso, a la mujer con respecto a las decisiones de compra. Fíjate, la primera es la culpa. La culpa es uno de los mecanismos más efectivos que puede existir con respecto a la mujer. La culpa se ha utilizado como un mecanismo de control en el caso, en algunos casos religiosos se utiliza la culpa. Se utiliza también en el mundo de la maternidad, se utiliza la culpa. ¿Qué otra cosa? ¿En qué otros entornos entran? Bueno, en muchos en realidad. La culpa es uno de los mecanismos a través del cual tú dominas y manipulas, en este caso, a la mujer, y que inclusive puede ser por el lado de lo femenino. Lo otro una es la culpa y la otra es la vanidad. Entonces, esos son como los dos mecanismos. Uno es la culpa y el otro es la vanidad. Entonces, por ejemplo, yo que vengo de Venezuela, el mecanismo de manipulación perfecto que hemos tenido nosotros, pero por un montón de años, ha sido la vanidad. En Colombia también es un mecanismo mercadológico importante, la vanidad. Los países caribeños siento que todos se han ido por la mecánica de la vanidad. ¿Y qué más? Y todo, es cierto, hay toda una industria que se basa en la vanidad. ¿Y cuáles son los temas de la vanidad? Bueno, los temas de la vanidad es el que no se te noten los años, el querer ser eternamente joven, el que tú estés completamente perfecta, o inclusive perfecto, porque eso también sucede en el mundo de los hombres, con menos impacto, pero igual existe. Eh, y este tema de la cantidad de cosas que tienes que hacer todos los días, que fíjate que es diferente de la belleza. Una cosa es la belleza y otra cosa es la vanidad. En lo femenino está la belleza. Si la belleza forma parte de lo femenino, el equilibrio, la armonía, los colores, el balance, la composición, es decir, todo eso forma parte de lo femenino. Pero la vanidad no. La vanidad es el mecanismo que se utiliza cuando la persona se siente desvalorizada y quiere hacer uso, o sea, quiere como de la misma manera como habíamos hablado en la clase 1, en la sesión 1 que hablábamos, por ejemplo, de la mujer alfa, que es la que domina y la que cree que lidera, pero en realidad lo que está haciendo es dominando o seduciendo. Bueno, el mecanismo de dominio a través de la seducción utiliza la vanidad y de hecho existe todo un mercado que alienta la vanidad porque pareciera y da la sensación, termina sintiéndose, esa mujer que se siente desvalorizada, termina sintiendo que puede ser valiosa si y solo si es vanidosa, que es diferente de la belleza. Y les voy a contar dónde está la diferencia entre la belleza y la vanidad. En algo bastante masculino que es la competencia. Es decir, si yo me arreglo para otra mujer o me arreglo para competir con otra mujer, o yo, hombre, me arreglo para lucir más exitoso que otro, en realidad yo no estoy en la belleza, estoy en la vanidad. Entonces, así es como nosotros lo vamos midiendo. Eso quiere decir que uno tiene, porque el extremo siempre hay alguien que te saca el extremo y dice, es decir, que entonces yo tengo que andar como una loca. No, tú tienes que aprender a identificar tus elementos de belleza natural. Estaba viendo yo el otro día un curso de maquillaje de Bobbi Brown, que es una de las maquilladoras más reconocidas a nivel mundial. Y fue muy interesante darme cuenta los principios de maquillaje que ella utilizaba.
Y el principio, entonces decía, ¿cómo sabes tú que un maquillaje es un buen maquillaje? Entonces decía, bueno, en realidad es porque utilizas poco producto, porque lo único que haces es resaltar lo que ya tienes. Es decir, y resaltar no es ni siquiera colorear, sino es identificar quién eres, identificar tus rasgos, valorar esas partes tuyas y sacarle partido a lo que ya tienes. Eso es maquillaje. Y entonces una de las cosas que justamente decía es la manera como utilizaba hasta las brochas, decía, no, tú no metes la brocha, el pincel dentro de la cosa, es decir, tú le das un toque. Es decir, que técnicamente un maquillador puede utilizar un set de maquillaje por un tiempo bastante largo. Pero ¿qué pasa con el mercado de la vanidad? Bueno, el mercado de la vanidad evidentemente te lleva a ti a literalmente ponerte una máscara, literalmente taparte cosas. Entonces, si mi nariz es así, no, entonces cámbiatela así, póntela así. Es decir, empezamos a transformar, a ocultar, a tratar de lucir cosas, cuando en realidad es al contrario, es aprender a sacarle partido a lo que yo tengo, no ocultar aquello con lo cual yo tengo un conflicto. Entonces, por ahí es por donde nosotros vamos viendo la diferencia entre la belleza y la vanidad. La vanidad quiere ocultar porque quiere aparentar, porque en el fondo no está conforme consigo mismo. En tanto que la belleza lo que hace es identificar, valorar, identificar y además, sin necesidad de mostrar, conectar con eso. Es decir, una mujer no necesita, por ejemplo, mostrar mucho para ser considerada bonita. De hecho, este, el otro día estaba viendo unas fotos de comparación de las mujeres de los años 1920, una cosa así, con las mujeres de esta época, y veía las comparaciones. Uno decía, se pone faldas hasta las rodillas o lo que sea. Eh, y veía además los comentarios. Pero bueno, eso es otro tema y eso lo vamos a sacar. Pero igual, eso de alguna forma tiene que ver con el tema de valorarnos. Es decir, nosotros utilizamos mecanismos de escape porque no queremos, en el fondo no queremos conectar, porque no sabemos cuánto valemos. Y yo creo que al final, esta es una reflexión importante. No sabemos cuánto valemos. Y no sabemos cuánto valemos porque no tenemos referencias personales de nuestro valor. A nosotros nos valora tener una pareja, a nosotros nos valora llegar virgen al matrimonio, a nosotros nos valora tener cierto y determinado cargo, a nosotros nos valora tener X cantidad de títulos, a nosotros nos valora X cantidad de cosas, estar casada con fulanito o sutanito, formar parte de X o Y Z familia. Una cosa que a mí personalmente siempre me ha resultado interesante, no es una crítica, ojo, es el que las mujeres, aunque yo sé que esto tiene una connotación de un montón de años atrás, pero siempre me ha parecido interesante, más no crítica, el que la mujer se apalanque en el apellido del marido para, para sentirse más, para sentirse como, ¿sabes? Es mucho el yo soy de, que además tiene un costo legal y tiene unas cuantas cosas. Es decir, nosotros, fíjense qué interesante, nosotros pasamos de apoyarnos del apellido de papá a apoyarnos en el apellido del marido. Entonces, es como que si yo en mí misma, y probablemente de ahí tenga que venir algunas cuantas cosas que hablábamos al principio con el tema del formulario, el que yo le pida a todos los que están participando en este curso su primer nombre y que salgan corriendo a poner nombre y los dos apellidos. Es decir, es como que yo mí misma, es decir, yo salí, no valgo en mí misma. Entonces necesito apalancarme en los apellidos. Hablaba yo justamente hace un tiempo con mi novio, que nosotros estamos por concubinato, pero legalmente yo pudiera utilizar su apellido. Entonces estábamos hablando de eso porque justamente habíamos visto el comentario de alguien que creo que forma parte de su círculo de amistades, el que
el que esta persona creo que estaba en algún tipo de actividad, creo que era feminista, si no me equivoco, y hablaba del tema de la mujer y la independencia de la mujer que tiene que valerse por sí misma, X, Y, Z, estaba ahí como en una lucha, un tema, así, tú, porque lo sientes, no porque lo pienses, sino porque lo sientes, ¿no? Pero resulta que su Facebook tiene, yo soy fulanita de tal cosa. Entonces era él el que me lo decía, porque me dice, oye, qué interesante que fulanita está hablando aquí del tema de la independencia, de la autonomía, de la mujer, no sé qué más. Oye, pero su Facebook tiene el apellido de casada, entonces creo que el primer acto de independencia y de autonomía debería ser hacerse cargo de su propio nombre, ¿no? Y entonces nos reímos porque yo le dije, oye, ¿verdad que yo no había caído en cuenta con eso? Pero esas son esas formas tan, tan antiguas, porque esto es lo importante. No es que sea nuevo, es que esto es antiguo. Es decir, el valor, en el caso de la mujer, estamos hablando solo de la mujer en este caso, en el caso de la mujer ha pasado como de un punto a otro, ¿no? Así como que fulanito, hazte cargo de ella, sutanito, hazte cargo de ella. Es decir, es como que si tuvieran que hacerse cargo, eh, tienes que como que hacerte cargo de, ¿no? Y entonces, claro, de alguna forma lo que voy sintiendo es que la mujer necesita tener como quien le dé aval. No sé, yo lo veo como que si fuera un aval. Eh, Así que bueno, eso es una reflexión, esa es una reflexión personal, es importante. Vuelvo y repito, no es una crítica, es una reflexión personal. Otra cosa, cuando hablábamos justamente ahorita que me escribió, eh, que me escribe por aquí Cenemic, una de las cosas que habíamos hablado en la sesión anterior es el hecho de que, bueno, pusimos el ejemplo de Cenemic. Decíamos, si Cenemic quiere ser DJ, pero resulta que su pareja, para ver, nos dicen que la imagen se congeló. Vamos a esperar que la imagen se descongele. Voy por ahora, yo no estoy revisando, y ese es un error mío, no estoy revisando la transmisión. Veamos, ¿dónde está la transmisión? Ah, ya la veo, ya la tengo aquí. Ok, perfecto, ok, sí, yo creo que ya regresé, ya se descongeló. Bien, me dice Marvin que me ve bien, está perfecto. Volvíamos otra vez al ejemplo al ejemplo de Cenemic. Ah, y antes del ejemplo de Cenemic, déjame chequear, a ver dónde es que está, déjame buscar. Sí, ajá, ya va. Déjame ver dónde fue que lo puse. Bien, sí. Mientras les voy contando esto, voy buscando esto. Sí, se ve bien. Ah, perfecto. Ok. Listo. Ok. Perfecto. Para ver, déjame chequear que me falta una cosa aquí. Ok. Vamos a ponerles el enlace para quienes quieran participar en el grupo de estudio, porque no se los había puesto. No les había puesto el enlace. Déjame ponerles el enlace por aquí. Veamos. Ok. Déjame ver si se los puedo poner por aquí. Ok. Bueno, tomen nota de esa URL que les estoy colocando aquí abajo. Volvemos otra vez al tema de Cenemic. Bueno, supongamos, lo que habíamos hablado la semana pasada era que Cenemic, que quería ser DJ, que le encantaba ser DJ, estaba en una situación en la que su pareja le decía que, bueno, a ver, voy otra vez al principio. El ejemplo que habíamos puesto y que habíamos utilizado a Cenemic como punto de referencia era el hecho de que, bueno, tenemos a un Cenemic que tiene una postura ante la vida, su postura filosófica es de vivir completándose.
no complementándose, sino completándose. Entonces, como Zenemik vivía complementándose, para él era muy importante y tenía un peso extraordinario la opinión que tuviera su pareja, porque obviamente es su media naranja, pues, ¿sabes? Entonces, como su equilibrio emocional depende de la relación con su pareja, entonces, aunque él quería ser DJ, en realidad ella opinaba que era una pérdida de tiempo, que habían cosas más productivas que hacer, que no era tan importante y que bueno, que lo mejor, entonces Zenemik, sin que su pareja le dijera absolutamente más nada, Zenemik decidió que no iba a ser más DJ porque decía, bueno, sí es verdad, muy probablemente si yo soy DJ voy a tener un problema con mi pareja y como yo vivo completado con ella, entonces si ella se va, mi vida no tiene sentido, porque para mí el concepto de amor es este. Entonces, bueno, entonces, ¿qué hace Zenemi? Bueno, Zenemi dice, mira, ¿sabes qué? A mí me genera, me encanta, me fascina, me hace sentir vivo ser DJ, pero en aras de darle prioridad a la relación, porque mi relación es mucho más importante que todo esto, entonces yo voy a decidir, no voy a ser DJ, me voy a quedar en mi casa, es decir, me voy a dedicar, me voy a buscar un trabajo formal, entre comillas, voy a buscar una cosa, entre comillas, profesional, y pues bueno, y voy a hacer, es verdad, voy a hacer eso, ¿sí? Voy a agarrar y me voy a meter en el bolsillo mis deseos de ser DJ. Y les preguntaba a todos ustedes, le decía, ¿qué piensan ustedes que Zenemik, cómo se va a sentir, no cómo va a vivir, cómo se va a sentir Zenemik a lo largo del tiempo y en su vida si Zenemik decide, mira, yo no voy a ser DJ y voy a dedicarme a la relación de pareja y voy a atender a mi pareja? Porque en la cabeza de Zenemik, volvemos otra vez, la idea era que la creencia era que si Zenemik se dedicaba a lo que le gustaba, eso estaba contrapuesto con la relación de pareja porque su pareja no estaba de acuerdo y su pareja lo iba a dejar. Entonces él, para no tener problemas en su vida de familia, que es lo que lo hace sentir realizado, porque volvemos otra vez al punto, es su media naranja más los frutos de todo su amor eterno. Entonces él eso no lo va a sacrificar por nada del mundo, por lo tanto es mucho más importante que él se guarde en el bolsillo ser DJ y se dedique entonces a atender a su pareja y a sus hijos. Y entonces hablamos y le preguntábamos, Zenemi, ¿cómo te sentirías tú a largo plazo? Entonces todos empezaron a dar sus puntos de vista y empezaron a decir, por eso dice Gabriela Sevilla, decía, se viviría muy frustrado, nos dice Virginia, dice, sí, eso sería muy triste, nos dice Andreina, viviría frustrado y no realizado individualmente, así es. Erlin decía, viviría frustrado. Bueno, fíjense, hasta aquí habíamos llegado nosotros la vez anterior. Bueno, ahora me voy entonces. Bueno, Zenemic decide buscarse un trabajo decente, una cosa que produzca, una cosa que su pareja esté de acuerdo. Él no quiere tener problemas, él va a evitar ese conflicto. Él además no sabe negociar, no sabe dar su opinión y además lo que diga su pareja es la palabra santa. Bueno, entonces imagínense que Zenemic, bueno, va y se busca un trabajito, dice, sí, yo me busco una cosa que sea verdadera, una cosa que sí. Bueno, ¿cómo creen ustedes que va a ser el comportamiento diario productivo de Zenemic? Eso es lo primero. Es decir, ¿cómo van a ser sus días productivos? ¿Van a ser unos días placenteros? ¿Van a ser unos días no tan placenteros? ¿Van a ser unos días cortos o van a ser unos días largos? Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Serían cortos? ¿Serían largos? ¿Serían placenteros? ¿Serían insatisfactorios? ¿Estaría con una sonrisa? ¿Se levantaría todos los días con mucha alegría o se levantaría con mucho desánimo? Es decir, ¿cómo sería eso? Vamos a ir leyendo, nos va diciendo, ahora dice, sería frustrante, dice Luz Ángela Caey que es frustrante llegar ahí a ese punto, dice María Lourdes, viviría un poco desvalorizado, Dechi dice desequilibrado,
bien. Nos dice Arminda, hay que ver a largo plazo. Dice Luz Ángela, podría llegar hasta después, sacar ese Hulk y sería lo peor para la familia que tanto quiere permanecer. Esa me gusta mucho, queridísima Luz Ángela. Viviría deprimido, estaría sin ánimo, sus días serían largos, serían desganados, serían frustrantes, no tendría ganas de levantarse, todo lo contrario, estaría muy frustrado y amargado. También está la creencia de que para estar juntos deben seguir el mismo camino, esa es la trampa de la completud, así es. Bien, serían días terribles, no se está dando el mismo, no se está dando él mismo para poder dar a los demás, no durará mucho eso. Son días largos, medio productivos, estaría ansioso, estaría triste, estaría cómodo. Muy bien, perfecto. Es decir, les voy a decir una cosa, estamos ante una persona insatisfecha. Y anótenmelo por favor ahí. Estaríamos frente a una persona total y absolutamente insatisfecha, en primer lugar. Punto número 2, estaríamos ante una persona desconectada. Y punto número 3, estaríamos ante una persona que no genera ningún tipo de alegría, no importa dónde se pare. Entonces, ¿cuál es el camino? Y aquí vamos a ir anotando, yo lo voy a ir anotando también. ¿Cuál es el camino que lleva a una persona insatisfecha? Una persona, dijimos insatisfecha, una persona, ¿qué más dijimos? Ya se me olvidó lo que dije, pero me quedo con el insatisfecho. Fíjense, nos dice por aquí, resentido con su pareja, nos dice. El costo que pagarían los dos sería muy alto. Así es. Nos dice Flor, es la víctima, porque, vamos a ver, déjame ir subiendo porque van escribiendo rápido. Es la víctima porque dejó su vida por la de alguien más y luego exige lo mismo de los demás. Me voy a quedar con esto porque creo que lo que Flor nos está diciendo está muy bueno. Mira, Natalie también nos dice, una persona insatisfecha, una persona resignada. Muy bien. Entonces, una persona desconectada. Gracias. Ve que ustedes están pendientes, porque acuérdense que yo voy hablando y ustedes me van aquí. Aquí estamos y sin alegría. Exactamente. Y una persona sin alegría, no importa dónde vaya. Pero les voy a decir una cosa. Zenemic va a sentir que, bueno, pero él está siendo una buena persona, él está siendo un buen esposo y está siendo un buen padre. Imagínate tú qué buen padre Zenemic, que dejó todo por dedicarse a sus hijos, que dejó todo por dedicarse a su pareja, que dejó todo por amor a su familia. Entonces, qué interesante eso, ¿no? Esa dualidad entre un Zenemi que es el más bueno de la familia. O sea, imagínense ustedes que estamos hablando de, volvemos otra vez a la esposa de Zenemi, que la esposa de Zenemi diga, no, Zenemi siempre está allí, está dispuesto, está siempre atento, lo que uno necesita. Es decir, para Zenemi lo más importante es su familia. Es que él no puede vivir sin su familia. La familia es lo más importante en su vida. Fíjense ustedes y vayan tomando nota. ¿Qué parece eso de punto de vista del mundo y qué es eso en la vida de Zenemic? Es decir, ¿cuál es el costo? Entonces, me quedé con este comentario que nos puso Flor aquí, porque creo que es muy válido. Nos dice Flor, en el fondo, fíjate que Zenemic dejó su vida por la de alguien más. Pero lo interesante de esto es lo que nos dice Diana. Zenemic no eligió el amor. De entrada pareciera que fuera amor, pero Zenemic eligió el sacrificio. Entonces,
el sacrificio ante la sociedad está visto como un valor porque pareciera que dignifica ciertas y determinadas cosas. Eso yo lo puedo ver no solamente en Zenemi, que su vida es su familia y que su familia no puede ser nadie y sus hijos son la razón de su vida y su pareja es lo que él más ama sobre la faz de la tierra. Eso yo lo veo en muchos otros lugares. Es decir, eso no solamente es término de familia, pero el término familia siempre llega interesante porque el término de familia, yo les voy a decir, es el más tabú. Uno puede hablar de esto a nivel laboral, uno puede hablar de esto a nivel de deportes, uno puede hablar de esto a nivel militar, si quieren, pero nunca nadie se va a atrever a tocar este tema cuando estamos hablando de familia. Entonces, esa es una de las cosas importantes que nosotros nos tenemos que tomar en cuenta. Porque cuando nosotros nos olvidamos, cuando nosotros no sabemos lo que valemos, cuando nosotros dejamos de lado nuestros intereses, cuando nosotros no nos autorrealizamos, cuando nosotros no hacemos eso que nos da un placer enorme, que lo disfrutamos, dos cosas que son muy femeninas, aquello que me da placer, aquello que yo disfruto, aquello que yo celebro, eso tiene un valor y tiene un valor tan importante como cualquier otra cosa. Pero como nosotros vivimos en función del otro y no vivimos en función de lo que vale para nosotros, nosotros lentamente y de una forma sistemática y así muy de a pasito y con ciertos aplausos por ahí de gente a la que uno como que le importa, tipo la mamá que dice mi hijo es un gran hombre, para mi hijo la familia es lo más importante. He criado un gran hombre. Por ejemplo, el tipo mamá, perdón, en el caso de Zenemi, hombre, vamos ahora en el caso mujer, este tema que dice, mi hija es una gran mujer, ella es el pilar de la familia. Mi hija se ha dedicado a la familia y de verdad que le rindo honores porque dejó de hacer todo lo que quería para atendernos, para atender a sus hijos y a su familia. Entonces, todo ese tipo de cosas como siempre digo, de esta piel para afuera, va muy bien. Puedes recibir, mira, los mejores regalos. Zenemi va a recibir los mejores regalos del Día del Padre, porque obviamente es un gran padre, hay que honrarlo, porque es que su vida depende, es decir, dio su vida por los demás, dio su vida por la familia. ¿Cómo no le vamos a dar un regalo al Día del Padre? O sea, pero ese regalo del Día del Padre no es un regalo basado en valor. Es decir, no es un estado de valoración, ni siquiera es un estado de gratitud. Es de una forma muy profunda y de una forma bastante macabra, una deuda. Ah, mira, por ahí lo puso Elisa, una deuda. Entonces, cada vez que yo atienda cada vez que se atiende a alguien para darle las gracias por lo que dejó de hacer en su vida para atenderme a mí, esa persona que siempre dice que nunca dice que no y que siempre está dispuesta, esa persona que no sabe marcar límites, pero que buena porque siempre es súper generosa, esa persona como dice Susana, esa persona que es respetada porque claro, es que ella vive para el otro. Bueno, esa persona es una persona que para el mundo de los negocios, para el mundo del marketing, para el mundo del mercado salvaje, no el normalito, el salvaje, para el mundo de las necesidades insatisfechas que allá afuera te lo convierten en cualquier otro producto, es presa perfecta. O sea, pero imagínate, qué mejor que decir, que ofrecerle a Zenemic un traje, vamos a poner un ejemplo, vamos a ofrecerle a Zenemic un traje y le vamos a decir, eres el hombre de la casa. Y entonces te podrás imaginar cómo el vacío de Zenemic
que está desvalorizado, que se siente poco, que se siente que debe, que debe no, que se siente culpable, que se siente, por aquí lo anoté, que se siente insatisfecho, que se siente resignado, que se siente desconectado y además que se siente triste. Imagínate tú cómo se va a ver cuando vea esa publicidad allí de ese hombre poderoso, bien vestido, y que diga, con este traje te vas a comer el mundo. Eres lo más, eres ¿cómo es que? Eres el pilar de la familia. Se podrán imaginar, eso se podrá conectar, eso se podrá conectar con Zenemic. ¿Se podrá sentir Zenemic de alguna manera decir, esto es lo que yo necesito? ¿Creen ustedes que Zenemic va a decir, wow, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me falta, esto es lo que me va a hacer feliz, esto es lo que me va a dar respeto, esto es lo que me va a dar a mí un estatus, esto es lo que me va a hacer sentir importante ante mi familia? Bueno, eso es lo que ha llevado a que lo femenino se convierta en el camino perfecto de la mercadotecnia. ¿Por qué? Porque una de las cosas interesantes, por ejemplo, es que quien cuida la casa, que es quien lleva la parte femenina en el hogar, generalmente, como no sabe valorarse dentro de la misma casa, porque es quien está cuidando y pareciera que no está aportando nada, quien cuida en una casa generalmente se siente culpable. Y es generalmente quien se sacrifica, y es generalmente quien se deja de último, y es generalmente quien decide por los demás dentro de casa. Entonces, todas las decisiones que toman son basadas en la culpa, volvemos otra vez, en la culpa, y en la necesidad de ser valorado. ¿Por qué? Porque no hay una valoración personal. Entonces, de la misma manera como yo dejo de atenderme a mí para atender al mundo, yo busco afuera un montón de satisfacciones que no tengo porque no las sé. Es que llega un momento en que ni siquiera las sabes. Llega un momento en que yo me puedo sentar con Zenemi y decirle, Zenemi, ¿qué quieres? Y de repente Zenemi se le pone como la mente en blanco y se va a quedar así y va a decir, bueno, yo quiero que mi esposa sea feliz. Ah, bueno, está bien, pero esa es tu esposa, ese no eres tú. Ah, ¿qué quieres? Ay, es que yo quiero que mis hijos siempre estén alegres. Y tú, ok, está bien, pero ese no eres tú, esos son tus hijos. ¿Qué quieres tú? ¿Qué es lo que tú necesitas? Y nos vamos a conseguir a un Zenemi con la mente en blanco, que ni siquiera sabe lo que quiere. Y cuando una persona no sabe lo que quiere, cualquiera le vende cualquier cosa diciéndole esto es lo que necesitas. Y por ahí empieza todo el proceso de lo que tiene que ver hoy en día lo femenino con el dinero. Es decir, lo femenino, cuando está desvalorizado, cuando está desbalanceado, cuando está ausente, cuando está desequilibrado, cuando no se le toma en cuenta, se busca mecanismos de compensación externos para buscar el valor. Lo vuelvo a repetir. Ok. Lo femenino, cuando no se toma en cuenta, cuando no se valora, cuando no está presente, cuando no está allí, es decir, cuando yo no soy capaz de observarlo y decir esto es una necesidad femenina, es decir, descansar, disfrutar. Por ejemplo, si una persona estudia para ser el primero de la clase, porque bueno, porque le dijeron que eso era lo que tenía que hacer y se acostumbró a hacer. Cuando esa persona se gradúe, eso le va a dar cierta satisfacción, pero es una satisfacción por muy corto tiempo. Eso al poco tiempo va a perder valor y lo peor aún es que va a volver nuevamente
a ese mecanismo, va a seguir buscando nuevamente un mecanismo de compensación. Porque si lo hizo, no lo hizo por razones personales, no lo hizo porque lo disfrutó, lo hizo por cumplirle a alguien, lo hizo por traerle el título a alguien, lo hizo por ser leal con alguien, no lo hizo porque tenía que ver con una necesidad personal. Entonces, claro, cuando nosotros nos vamos convirtiendo en seres que somos súper, hiper complacientes, porque en el fondo tenemos esta idea de que nosotros por sí mismos y el balance de lo femenino no tiene sentido, porque pareciera que como que no es muy productivo que digamos, aparentemente, pero ya con el ejercicio del mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo, ya ustedes se dieron cuenta de que lo femenino está allí y es importante tomarlo en cuenta, pero que yo sé que lo femenino lo tengo recontrabandonado cuando yo me siento, y lo empezamos a ver, cuando me siento insatisfecho, cuando me siento resignado, cuando me siento desconectado, cuando me siento sin alegría, cuando me siento resentido, cuando me siento envidioso, cuando me siento ansioso, cuando pareciera que no sé qué es lo que me pasa, porque es que aparece hasta como que el pecho se me tranca. Cuando me pongo hipersensible, porque la hipersensibilidad es como que tengo ese desequilibrio ahí también. Entonces, todo eso va generando un ser que busca constantemente un mecanismo de compensación. Y ese mecanismo de compensación se puede ir por cualquier cantidad de cosas. Es decir, el mecanismo de compensación te lo puedes conseguir con una gran cantidad de cosas. Y de hecho, les voy a decir, una de las peores cosas que yo he aprendido, de las peores no, bueno, sí, de las cosas más extrañas que yo he aprendido es escucharle a muchos gurúes de la mercadotecnia decir que hay dos tipos de necesidades, que están las necesidades reales y las necesidades creadas. Y que los negocios más productivos y aquellos donde la gente va a, ¿cómo es que decía? Aquellos donde la gente te va a dar el dinero sin pensarlo mucho, es donde están las necesidades creadas. Y que crear necesidades es un acto de genialidad dentro del mundo del marketing. Eso es una de las cosas más absurdas que yo he escuchado. Pero cuando yo, que suelo meterme mucho en defender el punto de la racionalidad humana, porque aunque es limitada, está allí y hay que hacerle uso, cuando yo me meto en el mundo real y empiezo a ver los comportamientos de la gente, bueno, me voy dando cuenta de que evidentemente sí, cuando una persona se siente insatisfecha, cuando una persona se siente resignada, cuando una persona se siente desconectada y cuando una persona está triste, esa persona va y compra, así sea, para entretenerse. Hay gente que literalmente dice, me voy a ir al shopping center o me voy a ir al centro comercial a ver vitrinas para relajarme. Imagínense, se necesitan ir a ver vitrinas para relajarse. No existe internamente un mecanismo de compensación que pueda ordenar esto. Cuando yo necesito empezar a buscar afuera esos mecanismos es porque internamente los tengo, pero abandonados. Es como el currículum del empleado. Está ya arrimado porque pareciera que no es importante hasta que se hace urgente. Y si muchos de ustedes están aquí en la temática de Venus en el dinero, pues bueno, ya la próxima sesión vamos a trabajar este tema. Vamos a empezar a trabajar el tema del dinero. Vamos a empezar a trabajar el por qué existe esta idea loca, que a mi juicio es bastante loca, de querer conectar abundancia con dinero. ¿De dónde sacamos esta idea de que una cantidad de dinero ilimitado, infinito, es lo que me va a dar a mí un mínimo de alegría, de satisfacción, ¿cómo es que? De garantía, de satisfacción, de disfrute? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros necesitamos tanto? Bueno, de eso vamos a empezar a hablar la próxima sesión y hasta aquí hemos llegado con esta. Espero que esto haya sido de valor para ustedes porque nos metimos en lo profundo. No sé si ustedes llegaron a la profundidad si cada quien llegó a la profundidad de lo que estamos conversando, porque algo que a mí me sorprende es que muchas veces, por muy profundo que yo pueda llegar, muchas veces cada quien llega hasta el pedacito que puede, como que el pedacito que quiere tolerar, porque el otro, llegar hasta esa profundidad como que no le va a gustar.
sobre todo porque va a tener que empezar a tomar decisiones y esas decisiones no le van a gustar mucho. Así que bueno, espero que esto haya sido de muchísimo valor. Quienes quieran entrar al grupo de estudio, el grupo de estudio tiene unos horarios de apertura. Cuando digo horarios de apertura es que el chat se abre para hacer las preguntas y todo aquello, y luego entonces se les va, se les va dando un, ¿cómo es que? Se van haciendo las sesiones de respuestas. Así que bueno, nos dice Senemi, muchas gracias por tanto conocimiento, seguir ayudando a construir, construyendo nuestro camino. Qué bueno. Así que bueno, espero de verdad que esto les haya sido de utilidad. Y hay algunas cosas para los que forman parte, los que están registrados en el curso, que es, les vamos a enviar mañana, van a recibir como una lista de unos cuantos documentales. Creo que son como 3, si no me equivoco. Son como 3 documentales interesantes que están en YouTube y que creo que es importante que ustedes lo vean. Por ejemplo, uno de ellos es, déjame ver si los tengo aquí, uno de ellos es, perdón, lo que se llama el impuesto rosa. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero resulta que hay algo que en el mundo de la mercadotecnia ya se conoce desde hace un montón de tiempo. Muy poca gente lo conoce hoy en día, que es lo que se le llama el impuesto rosa. Eso lo van a conocer. Hay otro documental interesante que se llama Obsolescencia Programada, que seguramente les va a parecer interesante. Y hay uno tercero que se llama Codicia. Entonces les voy a dejar esos 3 documentales porque, bueno, es hora de ir empezando. Cómo nosotros desde esa desconexión, desde esa insatisfacción y de ese macabro, esa macabra dignidad sacrificada, nosotros realmente, como siempre digo, lo que estamos es poniéndonos la soga en el cuello. Y además estamos creyendo que lo estamos haciendo muy bien, porque claro, los demás van a ser muy exitosos gracias a nuestro sacrificio. Y creemos que eso realmente va a funcionar así. Así que bueno, se les quiere mucho y nos vemos entonces en la próxima sesión. Besos.